Perdí a nuestro hijo después de la violencia doméstica. A los 3 meses de embarazo, mi esposo me golpeó brutalmente hasta que sufrí un aborto espontáneo. La escena fue espantosa. Cuando mi madre fue a confrontarlo, también la agredió, dejándola con la cabeza ensangrentada y necesitando hospitalización por una noche. Después de eso, mi esposo se arrodilló en el suelo, suplicando y rogando. Perdóname, Clara. Te juro que nunca volveré a ponerte una mano encima y romperé todos los lazos con esa mujer. Ver a ese hombre arrodillarse y humillarse. Esta vez no me quedé simplemente sentada soportando. En lugar de eso, en su cumpleaños, en la noche en que aún estaba con su amante en un hotel, tomé una decisión. Con el pretexto de celebrar su cumpleaños, invité a amigos y familiares, junto con sus padres y sus amigos más cercanos. Mientras todos cantaban el feliz cumpleaños y llevaban el pastel al cuarto, la escena que encontraron fue impactante. La mujer estaba acostada en la cama. Uno de los amigos más cercanos de mi esposo gritó: «¿Mamá?». Desde que mi esposo comenzó su aventura, recurrió regularmente a la violencia doméstica, abusando de mí hasta el punto de que se convirtió en su adicción. Muchas veces me dejaba magullada y ensangrentada, llorando sola en el sofá a altas horas de la madrugada, tratando de aliviar mis heridas. Cada vez que mencionaba el divorcio, él se derrumbaba en lágrimas, arrodillándose y suplicando: «Perdóname, Clara, me equivoqué. Por favor, no me dejes. Te juro que voy a cambiar». Incluso llegó a imprimir un álbum lleno de fotos que capturaban cada memoria de nuestra relación, nuestra primera cita, el inicio de nuestro amor, los momentos que compartimos juntos. Con sus palabras dulces, logró convencerme de reconciliarnos innumerables veces. Ingenuamente, lo perdonaba una y otra vez, solo para ser destrozada cada vez. Él rugía: «Aunque el amor se haya acabado, todavía queda el lazo de la familia. ¿Estás realmente dispuesta a dejar atrás 10 años de amor? Es como perder a un miembro de la familia. Piensa en el bebé, sino por ti misma». Las palabras de Gerald y sus puños eran como cuchillos que me llevaban al borde de la desesperación. Sin embargo, sus palabras melosas ablandaban mi corazón una y otra vez, hasta el día en que me golpeó tan severamente que perdí a nuestro bebé, quedando gravemente herida y al borde de la muerte. Esa noche, cuando mi madre se enteró de lo sucedido, fue a enfrentarlo, solo para ser golpeada hasta quedar ensangrentada y tener que ser llevada al hospital. Esa noche, cuando descubrí que mi bebé de 3 meses se había ido, me acosté en la cama del hospital, abrazando mi vientre, mientras las lágrimas corrían incontrolablemente. Mi padre llamó a la policía, y Gerald fue arrestado. Pero al día siguiente, los padres de él llegaron con familiares, destruyendo nuestra casa. Invadieron el hospital, acusando a mi familia en voz alta de ser insensible. La voz de la madre de Gerald resonaba por los pasillos del hospital. En su furia, tomó un palillo de dientes de una bandeja de frutas y comenzó a clavármelo repetidamente en el brazo, incluso con la ropa del hospital puesta, haciéndome gritar de dolor. Ella gritaba: «Mandaste a mi hijo a la cárcel», dándole un antecedente criminal. ¿Y el futuro de sus hijos? Anda, dile a la policía que lo libere. El padre de él hablaba con calma. «Todos somos familia. ¿Por qué tomarse esto tan en serio? Clara, ¿no puedes ser más comprensiva?». Sus palabras me destrozaban, por dentro y por fuera. Las amenazas y sobornos dejaban a mis padres ahogados bajo la presión. Gerald es un buen hombre. Todo el mundo pierde el control a veces. ¿Qué esposa no ha sido golpeada por su marido? Una familia necesita comprensión y armonía por encima de todo. Los padres y familiares de Gerald rodearon a mi madre y a mí, sermoneándonos sin cesar. Al escuchar esas creencias tan retorcidas, cerré los ojos. Mi corazón estaba muerto, insensible. Divorciarme significaba cortar lazos, pero también era una liberación. Para la familia de Gerald, él siempre fue visto como un hijo educado y ejemplar. Lo alababan por respetar a los mayores, querer a los más jóvenes y ser amable y cortés. Pero, cuando me agredió, esa fachada se derrumbó, revelando solo un rostro distorsionado por el odio. La reconciliación es posible, pero él tiene que divorciarse de mí. Mis palabras dejaron la habitación del hospital en completo silencio. Ya que tiene a otra mujer, ¿por qué no se queda con ella? No hablaba solo para mí, sino también para su familia, sus parientes y sus amigos. Uno de los amigos más cercanos de Gerald era Jonás Salazar. Su familia tenía una empresa inmobiliaria, y desde niño había sido un apasionado de las novelas de artes marciales, fascinado por historias de justicia y venganza. Después de que su padre falleciera por una enfermedad, su madre, Sandra, asumió el negocio. Según lo que recordaba, la madre de Jonás, Sandra, era una mujer encantadora de unos 50 y tantos, que aún exudaba elegancia.
Siempre había despreciado la humildad de mi familia. Cuando se enteró de mi relación con Gerald, se opuso rotundamente. Durante mi boda, incluso humilló públicamente a mi familia, destrozándonos delante de todos. Jonas intentó convencerme con palabras amables pero condescendientes. Clara, no te preocupes. Sabes cómo es Gerald. Excepto por ser un poco impulsivo y temperamental, no tiene grandes defectos. ¿Cómo Gerald podría tener un amorío? Hasta él menospreciaba a mi familia. Todos hacían lo posible por hablar bien de Gerald. Sobre el divorcio, desecharon la idea de inmediato. Pero, ¿reconciliación? Insistieron sin descanso. De acuerdo. Sentí una calma inédita. El amor es un sentimiento intangible, pero profundamente vivido. Puede florecer en un instante y desaparecer con la misma rapidez. Desde el principio hasta el final, nadie pronunció una sola palabra de preocupación hacia mí. Cada conversación giraba en torno a Gerald. Sus padres me arrastraron, ignorando las recomendaciones del hospital, fuera de la habitación. Débil y agotada, me obligaron a firmar un acuerdo de reconciliación en la comisaría. En la sala de mediación, Gerald tomó mi mano y prometió solemnemente: Clara, perdóname. Perdí el control anoche. No debí enfadarme tanto contigo. Frente a tu padre, escribiré una garantía formal de que nunca más te pondré un dedo encima. En cuanto al bebé, ya no está, pero podemos tener otro. Su indiferencia al hablar de nuestro bebé, ese vínculo precioso, ignoraba completamente la vida que estaba creciendo dentro de mí. Ustedes tienen que llevarse bien. Jonas, el amigo de Gerald, ofreció su bendición desde un lado. Ambos intercambiaron miradas cómplices, entendiéndose a la perfección. Forcé una sonrisa. Sí, Gerald realmente nunca más tendría la oportunidad de tocarme. No lloré ni hice un escándalo. Observé en silencio cómo representaban su teatro, completamente indiferente al espectáculo que ofrecían. Cuando llegué a casa ese día, me senté tranquilamente en el sofá y pregunté con curiosidad: Gerald, dime, ¿quién es la mujer? ¿La has escondido también? Ya que las cosas llegaron a este punto, ¿por qué seguir ocultándola? Gerald sabía que había otra mujer y sabía que yo también lo sabía. Solo que aún no habíamos roto la última capa de pretensión. Pero siempre que tocaba el tema, era como un tabú para él. Los golpes de Gerald no solo rompieron mi cuerpo, también destrozaron el mundo que alguna vez construí a su lado. Sin embargo, en medio de mi dolor, algo en mí cambió. Entre lágrimas, promesas vacías y noches interminables en el sofá abrazando mis heridas, me prometí que no sería más una víctima. La primera noche que dormí en casa de mis padres después del hospital, me quedé mirando el techo oscuro, repasando cada detalle de los últimos años. El abuso, las traiciones, las excusas. Cada escena me daba más razones para lo que estaba a punto de hacer. Si Gerald pensaba que me había destrozado, se equivocaba. Yo iba a reconstruirme, pero sobre los escombros de su vida. Lo primero fue recopilar pruebas. Mi padre, en su rabia silenciosa, me ayudó a colocar cámaras ocultas en nuestra casa antes de que regresara de la cárcel. No era difícil prever sus reacciones. Gerald tenía un patrón, un estallido violento seguido de súplicas y promesas. Las grabaciones captaron todo: sus insultos, las amenazas veladas, los momentos donde alzaba el puño aunque esta vez no se atreviera a golpearme. También reuní mis registros médicos, uno tras otro, detallando los huesos rotos y las contusiones que había soportado. Cada informe era una evidencia de que Gerald no era solo un esposo abusivo, sino un monstruo que había destruido la vida que crecía dentro de mí. Mi madre, aunque aún frágil después de su propia agresión, también estaba decidida a no dejar esto en silencio. Me entregó un audio que había grabado accidentalmente mientras lo confrontaba aquella noche fatídica. La voz de Gerald resonaba fuerte y clara. No sabes con quién te metes. Si vuelves a hablar de esto, yo mismo acabaré contigo. Cada palabra que decía lo hundía más. Pero no me detuve ahí. Recordé todas las veces que Gerald desaparecía con excusas baratas de reuniones de negocios. Contacté a una amiga, Alejandra, que trabajaba en un hotel en Ciudad de México. Ella confirmó mis sospechas. Gerald llevaba meses reservando habitaciones con una mujer cuyo nombre no necesitaba mencionar. Sabía exactamente quién era. Alejandra me consiguió copias de las facturas y grabaciones de las cámaras de seguridad. Ver las imágenes fue doloroso, pero necesario. Gerald entrando de la mano con Paula, esa mujer que tanto despreciaba, era el recordatorio perfecto de por qué no podía permitirme flaquear. Una noche, mientras Gerald dormía profundamente después de otra de sus disculpas teatrales, tomé su teléfono. Su clave siempre había sido la misma: nuestra fecha de aniversario. Ironía pura. Dentro encontré conversaciones explícitas con Paula,
fotos y videos que ni siquiera tuvo la decencia de borrar. Descubrí que además de engañarme, Gerald desviaba dinero de la empresa familiar para financiar sus escapadas. Esto será suficiente para destruirlo, pensé, guardando todo en una memoria USB. Pero aún faltaba algo, un toque final. Decidí no actuar sola. Contacté a Teresa, una antigua empleada de la familia de Gerald, que había sido despedida injustamente por Sandra, su madre. Teresa tenía su propia lista de agravios contra ellos y estaba más que dispuesta a ayudar. Me conectó con otras víctimas de la familia, desde trabajadores explotados hasta mujeres que también habían sufrido abuso emocional de Gerald. Cada historia que escuchaba alimentaba mi determinación. Finalmente, llegó el día en que me enfrenté a Gerald por última vez en casa. Sabía que mi silencio lo inquietaba, así que me acerqué con calma calculada y le dije: «Gerald, sé todo sobre Paula. También sé qué has hecho con el dinero de la empresa. No voy a gritar ni llorar, pero quiero que sepas que esto no quedará aquí. No más». Sus ojos se entrecerraron, primero incrédulos y luego furiosos. «¿Crees que puedes amenazarme?» «Clara, eres nadie sin mí». Lo miré fijamente, sin parpadear. «Ya veremos quién es nadie». Esa noche, mientras Gerald dormía confiado, envié un mensaje masivo desde mi teléfono con toda la información que había recopilado. Amigos, familiares y socios de negocios recibirían todo lo que necesitaban saber sobre quién era realmente Gerald. La primera llamada llegó a las 7 de la mañana. Gerald contestó, y su rostro se transformó. Mientras hablaba con voz entrecortada, yo sonreí desde la cocina. Esto era solo el principio. El mensaje de Teresa llegó como un rayo en medio de la tormenta que ya había desatado. Esa mañana, mientras Gerald corría desesperado por la casa tratando de controlar el desastre que yo había planeado, me encerré en mi habitación para escuchar lo que Teresa tenía que decir. «Clara, esto es grande», comenzó ella en un susurro nervioso. Revisé algunos documentos antiguos de la empresa cuando trabajaba con ellos. Encontré algo que podría tumbar no solo a Gerald, sino a toda su familia. «¿Qué tienes?», pregunté, sintiendo cómo mi corazón aceleraba. Pruebas de evasión fiscal, contratos fraudulentos y sobornos a funcionarios locales. Están más sucios de lo que imaginábamos. Una mezcla de furia y satisfacción se apoderó de mí. No solo estaba desmoronando la vida personal de Gerald, ahora también podía atacar sus cimientos financieros y legales. Ese mismo día, me reuní con Teresa en un café discreto del centro de Ciudad de México. Ella llegó con un folder repleto de copias de documentos, algunos firmados por Sandra y otros por Gerald. La familia había estado ocultando ganancias millonarias y comprando propiedades a nombre de terceros para evitar impuestos. «Si esto sale a la luz, no solo Gerald irá a la cárcel», dijo Teresa. «Sandra perderá toda su influencia. Y Jonás, bueno, tú sabes cómo le afecta cualquier golpe a la reputación de su familia». Mientras hojeaba los documentos, otra idea surgió en mi mente. Gerald y su familia siempre se habían rodeado de personas que los idolatraban o temían, pero ahora tenía la oportunidad de cambiar eso. Decidí buscar aliados inesperados. Personas que, como yo, habían sufrido bajo su poder pero nunca habían tenido el valor de enfrentarlos. Mi primera parada fue la casa de Julia, una mujer que había sido la ama de llaves de los padres de Gerald durante más de 2 décadas. Me recibió con desconfianza al principio, pero cuando le expliqué lo que estaba haciendo, su postura cambió. «Siempre supe que esta familia era venenosa», dijo Julia, cruzando los brazos. «Pero nadie me habría creído si hubiera hablado. Sandra tiene demasiado poder». «Ya no», le aseguré. «Esta vez, vamos a asegurarnos de que la verdad salga a la luz. ¿Tienes algo que puedas aportar?» Julia asintió y me llevó al sótano de su casa, donde había guardado un viejo álbum de fotos y cartas. En ellas había evidencias de cómo Sandra manipulaba a políticos y empresarios, usando su influencia para silenciar cualquier escándalo relacionado con Gerald. «Esto será útil», le dije mientras guardaba las cartas en mi bolso. El siguiente paso fue contactar a Margarita, una joven que había trabajado en la empresa de bienes raíces de Jonás. Ella había sido despedida sin motivo aparente después de rechazar los avances de Gerald en una fiesta de la empresa. Cuando escuchó mi propuesta, no dudó en unirse. «Siempre supe que algún día pagarían por todo lo que hicieron», dijo Margarita con una sonrisa amarga. Con Margarita, Julia y Teresa a mi lado, comenzamos a construir un caso sólido contra la familia de Gerald. Cada documento, cada testimonio y cada foto que recopilamos eran ladrillos en el muro que estaba levantando para enterrarlos. Sin embargo, no todo salió como lo planeé. Una noche, mientras revisaba los documentos en mi computadora, recibí un correo electrónico anónimo con el asunto. «Cuidado con quién confías». Dentro había una foto borrosa de Margarita entrando a la oficina de Jonás. Sentí cómo la traición me golpeaba como un balde de agua fría. Margarita estaba jugando en ambos bandos, y ahora mi plan corría peligro. Al día siguiente,
La enfrenté directamente. ¿Creías que no me daría cuenta? Le solté, mostrándole la foto. Margarita intentó negar todo, pero su voz temblorosa la delató. Clara no es lo que parece. Jonás me obligó. Dijo que si no le daba información, arruinaría mi vida. Aunque quería creerle, no podía arriesgarme. «Estás fuera», le dije, con el corazón roto. No necesito aliados que no sepan dónde están parados. El incidente con Margarita solo reforzó mi determinación. Gerald, Sandra y Jonás pensaban que podían seguir controlando a las personas, pero esta vez se habían encontrado con alguien que no se doblegaría. Una noche, mientras revisaba los archivos que Teresa había conseguido, me topé con un nombre que no esperaba, el de un funcionario de alto rango que había firmado acuerdos con la empresa de Jonás. Este hombre, Álvaro Rodríguez, tenía un historial de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Esto cambia todo, pensé. No solo estaba enfrentando a una familia corrupta, ahora me adentraba en un juego mucho más peligroso. Cuando colgué el teléfono después de aquella amenaza, un escalofrío recorrió mi espalda. Sin embargo, más que miedo, sentí una ráfaga de rabia que me fortaleció. Sabía que Gerald y su familia harían todo lo posible para detenerme, pero yo ya no era la misma mujer que ellos creían controlar. Con Teresa y Julia a mi lado, nos dirigimos directamente al Ministerio Público con todo el arsenal de pruebas que habíamos recopilado. Desde los registros médicos y las grabaciones de los abusos de Gerald, hasta los contratos fraudulentos y la evasión fiscal que implicaban a Sandra y Jonás. En las semanas siguientes, los abogados de Gerald intentaron todo para desestimar las denuncias, pero mis pruebas eran sólidas. El día de la audiencia inicial fue como un espectáculo público. Las salas del tribunal en Ciudad de México estaban abarrotadas de periodistas y curiosos que querían saber cómo se desenvolvería el caso de la familia perfecta, que ahora estaba envuelta en un escándalo. Gerald llegó vestido con un traje caro, tratando de proyectar una imagen impecable. A su lado, Sandra y Jonás parecían tan serenos como siempre, confiando en que su influencia les permitiría salir impunes. Pero cuando el juez comenzó a leer las pruebas, sus rostros cambiaron. En este caso, dijo el juez con voz firme, hay evidencias abrumadoras de violencia doméstica, fraude empresarial y manipulación de recursos públicos. Me senté en mi asiento, con las manos firmemente cruzadas, tratando de mantener la compostura, pero por dentro me sentía victoriosa. Durante el juicio, Gerald intentó todo para defenderse. Sus abogados trajeron testigos que intentaron pintarlo como un esposo arrepentido. Incluso Sandra y Jonás se turnaron para dar declaraciones, retratándome como una mujer emocionalmente inestable, que buscaba venganza por celos. «Esto no es más que un ataque desesperado de una mujer dolida», gritó Sandra durante su testimonio. Mi abogado se levantó con calma. «¿Dolida? Claro que lo está, pero no por celos, sino por los años de abusos que usted y su familia han perpetuado. Y tenemos pruebas para demostrarlo». Entonces presentamos la grabación donde Gerald admitía haber golpeado a mi madre. El audio resonó en la sala, llenando el aire con su voz llena de furia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra intentó interrumpir, pero el juez la calló. Silencio en la corte. Cuando llegó mi turno para testificar, me levanté lentamente y caminé hacia el estrado. Por primera vez en años, no sentí miedo al hablar. Durante años, comencé, me hicieron creer que el amor significaba aguantar, que los golpes podían justificarse con disculpas, que perder a mi hijo fue mi culpa por no ser lo suficientemente fuerte. Pero estoy aquí hoy para decirles que estaban equivocados. No solo me quitaron a mi bebé, me quitaron mi dignidad, mi paz y mi confianza. Y hoy, quiero que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Mi declaración dejó a varios asistentes con lágrimas en los ojos, pero lo mejor vino después. Mi abogado presentó un video que había grabado en secreto durante una de las reuniones familiares en casa de los padres de Gerald. En el video, Jonás discutía con Gerald sobre cómo desviar dinero de la empresa para encubrir gastos personales. La reacción en la sala fue inmediata. Los murmullos se intensificaron mientras el juez ordenaba silencio. Jonás, visiblemente nervioso, comenzó a sudar. «Esto no prueba nada», murmuró. «Ya lo veremos», respondió el juez, mientras ordenaba una investigación más profunda sobre las finanzas de la familia. El clímax llegó cuando se presentó la evidencia de los sobornos a Álvaro Rodríguez. Ese fue el golpe final. El funcionario fue llamado a declarar, y bajo presión, confesó su participación en los acuerdos ilegales con la familia. «Lo hice porque ellos me obligaron», dijo Rodríguez. «Amenazaron con arruinar mi carrera si no cooperaba». Esa declaración selló el destino de Gerald, Sandra y Jonás. Cuando el juez dictó sentencia, sentí una mezcla de alivio y justicia. Gerald fue condenado a 15 años de prisión por violencia doméstica, homicidio culposo y malversación de fondos.
Sandra y Jonás enfrentaron cargos de fraude y conspiración, y sus bienes fueron embargados. Pero el momento más dulce llegó cuando el juez declaró: este caso es un recordatorio de que nadie está por encima de la ley. Las acciones tienen consecuencias. El sobre anónimo temblaba en mis manos mientras miraba la foto de Paula sosteniendo a un bebé. Su expresión no mostraba arrepentimiento, sino algo más oscuro, como si supiera exactamente el peso que esa imagen tendría sobre mí. La frase en el reverso, "la verdad aún no está completa", resonaba en mi mente. Mi primer impulso fue desecharlo todo y seguir adelante. Gerald estaba encarcelado. Sandra y Jonás habían perdido su poder, y yo finalmente estaba libre de su control. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y necesidad de cerrar ese capítulo por completo, me empujó a investigar. Esa noche, mientras revisaba los documentos que aún tenía sobre las finanzas de Gerald, noté un patrón que antes no había captado: transferencias regulares a una cuenta desconocida. La frecuencia y los montos coincidían con los periodos en los que Gerald decía estar de viaje por trabajo. No puede ser, susurré para mí misma. ¿Podría haber estado financiando algo más que sus lujos y a Paula? Llamé a Teresa para compartir mis hallazgos. Creo que esto podría estar relacionado con la foto que recibí, le dije. ¿Qué planeas hacer?, preguntó preocupada. Encontrar respuestas. Ya llegué demasiado lejos para detenerme ahora. Mis sospechas me llevaron a buscar a Paula. Sabía que acercarme a ella era arriesgado, pero también sabía que era la única que podía confirmarme si Gerald había tenido un hijo con ella. Después de días de buscar su paradero, la encontré trabajando en una boutique en una zona exclusiva de Ciudad de México. Cuando entré, Paula me miró con sorpresa mezclada con un atisbo de miedo. «¿Qué haces aquí?», murmuró, alejándose del mostrador. «Quiero respuestas», le dije directamente, mostrando la foto. ¿Es este hijo de Gerald? Su rostro se endureció. «No tengo que explicarte nada». «Paula, no busco pelear contigo», respondí, tratando de mantener la calma. «Solo quiero saber la verdad. ¿Por qué alguien me enviaría esto? ¿Qué es lo que están intentando ocultar?». Ella exhaló con frustración y, tras un momento de silencio, dijo: «Está bien. Sí, el bebé es de Gerald, pero eso no cambia nada. Él no está aquí para defenderse, y tú ya lo arruinaste todo». Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Gerald no solo había destruido mi vida, había creado una nueva con Paula, mientras me manipulaba para que creyera en su redención. «¿Y por qué recibí esta foto?», insistí. Paula vaciló antes de responder. «No fui yo. Pero si alguien te la envió, significa que quieren que sepas que Gerald planeaba usar a este bebé como su nuevo comienzo. Él pensaba que yo sería su salvación, y tú, su pasado enterrado». Mientras salía de la boutique, mi mente bullía con preguntas. ¿Quién me había enviado la foto? ¿Y por qué ahora? Después de todo lo que ya había pasado. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Hay algo más que debes saber. Nos vemos mañana en el Parque Chapultepec, junto al lago, a las 3 p.m. Ven sola». Al día siguiente, llegué al lugar acordado, sintiéndome como si estuviera entrando en territorio enemigo. Sentada en un banco me esperaba una mujer de mediana edad, con un aire de seriedad y determinación. «¿Quién eres?», pregunté mientras me acercaba. «Me llamo Valeria», dijo. «Fui la secretaria de Gerald durante 5 años. ¿Por qué me contactaste?». Valeria miró a su alrededor antes de responder. «Porque él no merece salirse con la suya, ni siquiera desde la cárcel. Gerald llevaba años ocultando secretos, Clara. Y no solo se trata del bebé. Hay algo más, algo mucho peor». Sacó una carpeta de su bolso y me la entregó. Dentro había documentos que detallaban acuerdos entre Gerald y Álvaro Rodríguez, el mismo funcionario que había confesado en el juicio. Pero esta vez, los acuerdos no solo eran financieros, estaban relacionados con actividades criminales más graves, incluyendo tráfico de influencias y lavado de dinero. «¿Por qué me estás mostrando esto ahora?», pregunté, incrédula. «Porque necesito tu ayuda para exponerlo», dijo Valeria con firmeza. «Gerald aún tiene aliados poderosos que podrían sacarlo de la cárcel. Si eso ocurre, volverá por ti y por todos los que lo enfrentaron. Esto es nuestra única oportunidad de asegurarnos de que pague por todo». Salí del parque con la carpeta en las manos, sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Gerald había sido mucho más que un esposo abusivo y un traidor. Era un hombre peligroso, cuyas acciones habían afectado a muchas más personas de las que podía imaginar. Esa noche, mientras revisaba los documentos, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número conocido. «Margarita». «Clara», dijo con voz urgente. «Tienes que saber algo. Jonás está planeando algo grande, y si no actúas rápido, podría ser la próxima en su lista». El titular de las noticias me dejó helada. «Exaliado de Gerald López encontrado muerto en circunstancias sospechosas».
Aunque el nombre de la víctima no estaba en el artículo, no tardé en confirmar que se trataba de Álvaro Rodríguez, el funcionario que había confesado durante el juicio. Esto no era una coincidencia. Gerald o alguien cercano a él estaba eliminando cabos sueltos. Mi lucha ya no era solo legal. Ahora me enfrentaba a un enemigo que jugaba sucio y estaba dispuesto a todo para proteger su poder. Al día siguiente, Margarita y yo nos encontramos en un café. Su rostro estaba pálido y su nerviosismo era evidente. Jonás está detrás de todo esto, me dijo en un susurro. Él está moviendo los hilos para asegurar que Gerald salga limpio, incluso desde la cárcel. Pero lo peor es que ahora van tras ti. ¿Qué quieres decir?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Jonás está utilizando sus contactos para desacreditarte, explicó. Está filtrando rumores sobre ti, diciendo que todo esto fue un montaje para vengarte de Gerald. Mi ira creció. No era suficiente que hubieran destruido mi vida. Ahora intentaban manchar mi nombre para protegerse. Pero esta vez, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Con la ayuda de Valeria y Teresa, comencé a armar un nuevo caso, no solo contra Gerald, sino también contra Jonás y Sandra. Valeria me proporcionó más documentos que vinculaban a Jonás con prácticas ilegales en su empresa de bienes raíces, desde despojos de propiedades hasta fraudes a compradores desprevenidos. Al mismo tiempo, Teresa rastreó las propiedades ocultas de Sandra, muchas de las cuales estaban registradas bajo nombres falsos. Cada hallazgo era un paso más cerca de arruinar sus vidas de manera irrevocable. El golpe final llegó durante una reunión que Jonás organizó con algunos de sus socios. A través de una grabadora oculta que Margarita logró colocar en la sala, obtuvimos evidencia de que estaba planeando comprar el silencio de varios testigos clave del caso. Ella no puede ganar, se escuchó decir a Jonás. Si Clara logra convencer al juez, no solo Gerald estará acabado, todos lo estaremos. La grabación fue la pieza que faltaba. La presentamos directamente al juez, quien ordenó una nueva investigación sobre Jonás y Sandra. Mientras tanto, Gerald, desde la cárcel, intentaba desesperadamente mantener algún tipo de control. En una llamada que logró filtrar, amenazó a Valeria directamente. Si sigues ayudando a Clara, tú serás la próxima. Pero ya era demasiado tarde para él. Valeria, con más coraje del que yo misma habría imaginado, llevó la grabación de la amenaza a las autoridades. Ahora, Gerald enfrentaba nuevos cargos, esta vez por intimidación y conspiración. El día del juicio final contra Jonás y Sandra fue incluso más impactante que el de Gerald. Cuando se leyeron los cargos en su contra, Sandra, que siempre había mantenido una fachada de elegancia y control, perdió la compostura. «Esto es una farsa», gritó mientras el juez ordenaba su detención. «No saben con quién están tratando». Jonás, por su parte, intentó negociar. «Podemos llegar a un acuerdo», dijo a los fiscales. «Tengo información que podría serles útil». Pero nadie estaba dispuesto a escucharlos. Sus años de manipulación y corrupción finalmente habían llegado a su fin. El veredicto fue contundente. Gerald fue condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sandra y Jonás recibieron sentencias de 15 y 20 años respectivamente por fraude, conspiración y abuso de poder. Sus bienes fueron confiscados y sus nombres quedaron manchados para siempre. Mientras observaba cómo los guardias escoltaban a Jonás y Sandra fuera de la sala del tribunal, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Qué pasó con Paula y el bebé? Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. El círculo aún no está cerrado. Ven sola a la dirección adjunta si quieres respuestas. El mensaje era simple, pero cada palabra estaba cargada de promesas de respuestas y peligro. La dirección adjunta llevaba a un edificio viejo en una de las zonas menos transitadas de Ciudad de México. Era de noche cuando llegué, con una sensación de inquietud que se apoderaba de mí, pero había llegado tan lejos que no podía retroceder. El edificio estaba en ruinas, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas rotas. La única luz provenía de una habitación en el tercer piso. Subí lentamente, mi corazón latiendo con fuerza mientras cada paso rechinaba en las escaleras. Cuando empujé la puerta de la habitación iluminada, encontré a Paula sentada junto a una cuna. En sus brazos estaba el bebé que había visto en la foto. Ella levantó la vista al oírme entrar, sus ojos llenos de algo que no podía descifrar. Cansancio, culpa, tal vez un atisbo de esperanza. «Sabía que vendrías», dijo en voz baja. «¿Qué es esto, Paula? ¿Por qué estoy aquí?», le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Ella suspiró, acariciando la cabeza del bebé antes de responder. «Porque tú mereces saber toda la verdad. Gerald no solo te destruyó a ti, también me destruyó a mí». Mientras Paula hablaba, los detalles oscuros de su relación con Gerald comenzaron a surgir. Él la había seducido prometiéndole un futuro lleno de lujos y amor.
pero pronto mostró su verdadero rostro. Las agresiones que yo había sufrido no eran únicas. Paula también había sido víctima de su violencia y manipulación. Cuando me enteré de que estaba embarazada, pensé que cambiaría, confesó Paula. Pero en lugar de eso, se volvió aún más controlador. Incluso quiso que me deshiciera del bebé. ¿Por qué no lo dejaste?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Por la misma razón por la que tú no lo dejaste al principio, respondió con amargura. Porque tenía miedo, porque creí en sus mentiras, y porque pensé que no tenía a nadie más. Paula me mostró un cuaderno lleno de notas y recibos. Era un diario que había llevado durante su relación con Gerald, documentando sus abusos, las veces que la obligó a mentir y los lugares donde se reunía con sus contactos para discutir sus negocios sucios. Quería ir a la policía, pero nunca tuve el valor, admitió. Gerald me amenazó con quitarme al bebé si intentaba algo, pero ahora que él está en la cárcel ya no puede controlarme. ¿Por qué me lo estás diciendo todo ahora?, pregunté, aún desconfiada. Porque tú fuiste más fuerte de lo que yo nunca pude ser, dijo, levantando la vista para mirarme directamente. Tú te enfrentaste a él y a su familia. Hiciste lo que yo siempre soñé hacer. Y ahora quiero ayudarte a cerrar este capítulo. Paula me entregó el diario y me dijo que lo usara como considerara necesario, aunque ya había derrotado a Gerald y su familia. Esto era una prueba más de que sus crímenes habían dejado cicatrices en muchas vidas. Antes de irme me acerqué al bebé. Era una niña de ojos grandes y brillantes que parecía ajena a todo el caos que la rodeaba. ¿Cómo se llama?, pregunté. Lucía, respondió Paula con una sonrisa triste. Miré a Paula por un momento y le dije, Lucía tiene suerte de tenerte. Asegúrate de que nunca tenga que pasar por lo que nosotras pasamos. Paula asintió, con lágrimas en los ojos. Cuando salí del edificio, me sentí extrañamente ligera, como si finalmente hubiera dejado atrás un peso que llevaba durante años. Pero no todo estaba terminado. En los días siguientes, usé el diario de Paula para completar los últimos cabos sueltos del caso. Con esta nueva evidencia, Gerald enfrentó cargos adicionales por violencia contra Paula, y sus esperanzas de salir de la cárcel antes de cumplir su sentencia se desvanecieron.